Hola amigos de Mauri Filming TV, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros. Ya estamos cargando con esta muy mala noticia, triste noticia, ya recibiendo el féretro de nuestro compañero de infancia, nuestro amigo de infancia, Julio Mejía Bermúdez. Ya el hombre luchador yace en este féretro, lamentablemente yace en este féretro, pero bueno, tratar de salir de este problema, tratar de solventar esa tristeza. No es fácil poder venir a recibir a alguien con el que crecimos juntos, con alguien con el que nosotros pues convivimos durante mucho tiempo. Con alguien del cual convivimos mucho tiempo. Momentos para poder recibir a Julio Mejía Bermúdez, ese líder que luchó incansablemente sobre diferentes acontecimientos, injusticias en Livingston y Zaval. Así que nos toca acompañarlo. Yo les digo, no tengo palabras. A pesar, somos familiares, no tengo palabras para esto, porque es muy difícil. Compartimos juntos, tal vez no nos veían juntos, pero compartimos juntos, hicimos muchas actividades juntos. Hora de recibir el féretro de Julio Mejía Bermúdez. Ya yace en este féretro, lamentablemente, pero es difícil comprender la vida, muy difícil comprender la vida. Y no queda más que poder cargar con esta tristeza. El funeral de Julio Mejía Bermúdez hoy será velado en barrio San José, en casa de la hermana. Eso será en barrio San José, a un costado de Hotel King George, frente del hotel Garífuna, ya para tener esa referencia. Y mañana a la 1:30 saldrá de su casa de habitación, donde se estará despidiendo el duelo para Iglesia Nuestra Señora de Rosario. Y después de esto estará yendo al cementerio general, donde se despedirá el duelo. Así que vamos ya con el féretro de nuestro compañero Julio Mejía Bermúdez.
condolencia. Vamos para barrio San José. Vamos para barrio San José. Muchas gracias. Un poquito de fallo respecto a la señal. Gracias a la corrección de nuestro buen hermano Dixon López. Así que nos vamos para barrio San José, donde se estará velando a partir de este momento. Y bueno, agradecido con cada uno de ustedes por estar conectados. Así que corregiremos el audio, no sé si ya lo tienen. Corregiremos el audio para todas las personas que están reportando el audio. La señal está bastante baja y lamentablemente estamos viviendo este momento triste. Así que para las personas quienes están ahí, que nos ayuden a corregir lo del audio. Bueno, así que vamos a estacionarnos acá. Vamos para la casa de habitación allá en barrio San José, donde se estará realizando el velorio, y mañana será, gracias a buen hermano Dixon López, mañana será el cortejo fúnebre. Saldrá a la 1:30 desde barrio San José, la casa de habitación, hasta barrio El Centro, donde está la iglesia Nuestra Señora de Rosario. Muchas gracias a Dayram. Ahora se escucha nítido. Jerry Castillo, Isabel Bermúdez, ya está bien, muchas gracias. Ahí estamos con el cuerpo de nuestro buen hermano Julio Mejía Bermúdez. Ya está bien el audio, family. Gracias, Patricia García. Estaremos acá para poder llegar a casa. Estaremos haciendo este tiempo con ustedes. Estamos haciendo este tiempo con ustedes. Sara Palacios, hasta siempre, hermano Julio Mejía, nos dice nuestro buen hermano Dixon López. Hasta siempre, hermano Julio. Ya el hombre luchador yace en este féretro. Lamentablemente, una noticia triste, pero bueno, parte de la vida. No quisiera decir esto porque nadie debería de morir, pero está escrito esto. Lamentablemente, a veces algunos se adelantan y algunos se quedan. Así que descanse en paz nuestro hermano Julio Mejía Bermúdez, el hombre luchador, incansable luchador. Lamentablemente yace en este féretro. Tristemente partió entre las 10:15 del día domingo. Así que descanse en paz nuestro buen hermano Julio Mejía Bermúdez, hombre con quien estudiamos, trabajamos, convivimos durante mucho tiempo. Yace en este féretro, lamentable, pero no queda más difícil pensar, resignarse para un momento duro como este. Descansa en paz nuestro buen hermano Julio Mejía Bermúdez. Marcy Guzmán, gracias a todas las personas quienes hacen llegar sus condolencias. Patricia García, quienes hacen llegar sus muestras de condolencias. Así que un poco más de paciencia, estaremos yéndonos para barrio San José, específicamente frente a la casa de al Hotel Garífuna, frente al Hotel Garífuna. Vamos. Ahí vamos. Ahí se estará realizando la velación esta noche, y mañana a la 1:30 la salida será desde barrio San José directamente para Iglesia Nuestra Señora de Rosario, y luego para el cementerio general de la localidad, donde se estará despidiendo el duelo. Descansa en paz Julio Mejía Bermúdez, quien durante años luchó por las injusticias de Livingston. Yace en este féretro. La verdad no es fácil
Este momento es difícil para todos nosotros. Estoy acá. Si se dan cuenta, la narración no está coordinada porque un buen hermano, primo, compadre, aquel que enviaba los mensajes de madrugada, hola primo, compadre, lamentablemente ya no podré recibir estos mensajes. Así es la vida. Siempre estuvimos ahí en la lucha, pero muy triste. Mi narración no estará coordinada. Ustedes comprenderán. Perder a un familiar, perder a un amigo, perder a un compañero de estudio a tan temprana edad no es fácil. Variedades Nitu, hermano Julio, que Dios te tenga en la santa gloria. Rosina Arriaza, amén. Dios descanso eterno y fortalezca su familia. A todas las personas quienes hacen llegar sus muestras de condolencias, pues totalmente agradecidos con todos ustedes. Así que gracias. Un hermano se nos adelanta, Variedades Nitu, hermano Julio, que Dios te tenga en la santa gloria. Dixon López, hasta siempre. Mis condolencias a toda la familia. Mi prima Sayana Enríquez, que Dios le dé el descanso eterno. Condolencias para toda la familia en general. Vamos para Barrio San José, donde se estará realizando el velatorio, y mañana, cuando sea la 1:30, se estará partiendo desde San José hasta Iglesia Nuestra Señora de Rosario, y de la Iglesia Nuestra Señora de Rosario se estará partiendo a el Cementerio General, donde el duelo se estará despidiendo. Descanse en paz nuestro buen compañero, amigo, líder, luchador, aquel estudiante que marcó la historia desde que estábamos en primaria. Julio Mejía Bermúdez yace tristemente en este féretro. Rosina Arriaza, triste realidad, apenas la semana pasada estuvo publicando sus programas. Maine Ellington, mis condolencias. La Reini Sánchez, en paz descanse. Ya estamos por llegar al punto donde se estará realizando la velación o el velatorio. Este es el punto. Estamos a punto para poder ingresar. No es fácil estar acá realizando esto. Esperamos la comprensión de no tener una narración coordinada. Ok, hemos llegado al punto, el descenso del féretro, para poder ingresar a nuestro buen compañero, hermano Julio Mejía Bermúdez. Oxana Arzú, mi más sentido pésame para toda la familia. La Reini Sánchez, descanse en paz. Este es el féretro, ahí está nuestro ex compañero de estudio, nuestro amigo, en parte mi hermano, también mi compadre, amigo de lucha, que es triste. Vean escuchen este silencio. Vean Barrio San José. Barrio San José totalmente en silencio. Aura Leiva, mi tía, aún no lo puedo creer. Así luce Barrio San José. Está totalmente triste, recibiendo a un líder. Oh, qué triste. No hay nadie por acá. Qué triste esto. Se dan cuenta cómo es la vida. Muchas veces tenemos que pensar antes de muchas cosas. Tenemos que realizar, tener un pensamiento. Porque la vida es triste. Cuando a veces me siento a pensar y a pensar muchas cosas sobre la vida, digo, bueno, hasta aquí uno puede llegar en un momento determinado. En un momento determinado de la vida. Triste. Ayla Ramírez, mi tía, mis condolencias a toda la familia. Víctor Lino, mi más sentido pésame a la familia. Triste. ¿Se dan cuenta cómo está Barrio San José? Alguien que diga esto. Alguien que me diga. San José totalmente triste. O sea, es notable el peso. Es notable el peso del líder que yace en este féretro. Vean, San José totalmente triste. O sea, no hay gente. Díganme qué significa esto. Hasta el fondo vemos a un niño o una niña.
Veas esto, totalmente en silencio, triste. Dejemos el sonido ambiente. Ahí estamos, escucharon el silencio, mi tía Marta Bonilla, que Dios lo reciba en su reino y fortaleza a sus familiares. Qué increíble, a veces uno piensa, ¿cómo es la vida? Totalmente en silencio, o sea, solo nosotros que estamos acá para acompañar el féretro, familiares, somos los que estamos acá. Esto es increíble, increíble, solamente familiares estamos acá. O sea, muchas veces tenemos que pensar, solamente familiares estamos acá. O sea, gracias por acompañarnos de manera virtual. Regálenos un seguir para esta plataforma para poder ir creciendo, y a todas las que administramos, son varias plataformas las que administramos, prudente darle seguir para que ustedes puedan ver diferente tipo de programación. El calor es por eso que está vacío en ciertos lugares. Dice, bueno, cuando se mantiene aquel cariño a una persona, el amor a una persona, puede ser lluvia, agua y sol, como este líder estuvo bajo lluvia, bajo sol. Yo me recuerdo la primera revuelca de Basta Ya. Era un sol ardiente, había un poco más de 5,000 personas haciendo el tiempo ahí, bajo el sol, cuando se estaba luchando contra el sistema eléctrico. Hoy, aparentemente, solo estamos como familia. Estamos como familia acá. Ya. O sea, hay que pensar. Antes yo acompañé muchas luchas, pero dejé de hacerlo porque después uno se da cuenta cómo son las cosas en la vida. Encabecé muchas luchas igual, con el primo, con el hermano, con el compadre. Planeábamos muchas cosas, pero cuando uno se da cuenta cómo es la vida, a veces es mejor alejarse y no hacer nada. Jamie González, el pueblo muestra tristeza. Sandra Rogers, y más sentido pésame para mi hermana Maribel y familia. Adelín Pitán, como dice DJ Mauri, la vida solo es una, hoy somos y mañana no. Mi tía Ofelia Cristina Baltasar, más triste me siento porque estamos aquí únicamente como familiares. Vean esto, vean el entorno, vean el entorno, vean el entorno. Este líder luchó mucho en la primera revuelca de Basta Ya, que fue histórico. Habían más de 5,000 personas en la caminata que partió desde la capilla hasta la municipalidad de Livingston. Y tengo varias fotos de esas. Imagínense aquí a un líder, yace en su féretro. ¿Dónde están las personas? Aquí solo vemos familiares. Giro el entorno. Solo vemos familiares. Aquí no hay nadie. Ya, no es protesta, simplemente es para pensar. Aún hay tiempo para pensar qué demonios podemos hacer con nuestra vida. Porque a veces creemos poder darlo todo por nada. Muchas veces mi madre me ha frenado para ya no seguir haciendo lucha y tuve que hacerle caso porque uno a veces no, usted está para todo el mundo, pero el mundo no está para usted. Discúlpenme por lo que digo, pero señor Zuli Cuevas, gran luchador por el pueblo, yace en este féretro. Triste, aún más triste ver estas calles así. Para esperar a un líder deberíamos de esperarlo. Esta calle debería estar llena, ¿vale? Debería estar llena. Entonces tenemos que pensar, darlo todo por nada, o dar nada por nada, o mejor no dar nada o no hacer nada. Edmar Ellington, condolencias a la familia. Elida González, bendiciones. Los dejo con el sonido ambiente.
Señor Marlin Blanco, para juzgar sí definitivamente. Señor Arelis, completamente de acuerdo contigo. Susi Sánchez, gracias a todos. La Reini Sánchez, Adelín Pitán, Mavi Rojas de Echeverría, Elida González, compartir eso, gracias. Gracias a todas las personas quienes de una u otra forma, de manera virtual, están ya de una u otra forma están con nosotros esperando este programa. Lamentablemente tengo que filmar a alguien con el que yo he estado toda la vida. Tal vez no nos veían juntos en fotografías, pero compartimos mucho. Somos un grupo que realizamos mucho tipo de proyectos, escribimos tanto, hacemos diferentes situaciones. Sabias palabras, hermano Mauri, Marlin Blanco. Ya lo dijiste todo, Mauri. Lluvia, tormenta, sol, duro. Ahí está, así es mi pueblo. Dura realidad. Entonces solo queda pensar, solo queda esta anécdota. Este líder tuvo que haber sido recibido con bombos, platillos y esperarlo, ¿no? Como se merece, ¿no? Este hombre fue un luchador. Crecimos juntos. Nacimos en Barrio Pueblo Nuevo. Crecimos juntos, estudiamos en la escuela Lucila Morales Sosa, luego en la escuela para varones Justo Rufino Barrios, luego en el INEP, profesor Augusta Blanco Rubio, después para la carrera, cada quien tomó su rumbo, pero nos unimos siempre. Y bueno, yo puedo cargar. ¿Cuántos hay para cargar? Tenemos 4, cabal. Bueno, yo cargo. Ajá, no hay problema. Tenemos que nosotros.